Episodio 2 de Althusser. Creo que es el sexto video que hago de lo mismo. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Para cuando ustedes puedan escuchar. Voy a retomar primero a Jacques Derrida con un concepto interesante, que es el de desconstruir, que implica desarmar para volver a armar, desarmar en contexto, desarmarse, para poder entenderse y volver a armar. Nosotros necesitamos entender a Alois Althusser en su construcción subjetiva y marcar algunos acontecimientos de su vida que fueron un clivaje para otra cosa. Althusser nace en Argelia. Argelia, país periférico de un eje que es el eje francés. Althusser pertenece al Partido Comunista. Va a la Segunda Guerra Mundial y se encuentra preso en un campo de concentración. Pertenece también al denominado Mayo francés y luego es parte de esa élite intelectual que forma a los líderes de Francia. Althusser comete un femicidio que en ese contexto se denomina homicidio. Tuvieron que haber muchísimas muertes de mujeres para que ese concepto se desarme y se proponga otro concepto, otra palabra para nombrar la muerte de las mujeres a partir de las manos de algunos hombres. Voy a leer un párrafo de un diario para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones acerca del contexto de Althusser. No voy a repetir lo que ustedes pueden encontrar en cualquier buscador. Solamente voy a hacer algunas invitaciones a una lectura crítica. El diario es del 17 de noviembre de 1980. Althusser, en su segundo párrafo, dice: Althusser es el director de estudio de la Escuela Normal Superior Francesa, uno de los viveros más cotizados de las élites galas, del que salió, entre otras muchas personalidades, el fallecido presidente Georges Pompidou. En tanto que profesor, Althusser vive en un apartamento de esta escuela. Desde aquí, en la madrugada del domingo pasado, el escritor telefonió al médico del centro, doctor Etienne, para anunciarle: mi mujer ha muerto, hay que hacer algo. El doctor acudió inmediatamente y a la vista del estado de postración y de incoherencia del filósofo, decidió su internamiento inmediato en el servicio psiquiátrico del hospital de Saint-Anne. Aparentemente, su cuerpo no ofrecía síntomas de violencia alguna. Pero la autopsia confirmó que la muerte de la señora de Althusser es debida indiscutiblemente a una estrangulación. Desde el primer momento, el filósofo le había dicho a su médico que él la había matado. Althusser toma, a través de una mirada científica del marxismo, algunos conceptos. El concepto de infraestructura. Fíjense el gesto, infraestructura, que está en la base de toda sociedad. La infraestructura, si la mirada es marxista,
y la base de toda sociedad es la economía. Sobre esa base se sienta la superestructura, que es la organización jurídica e ideológica. Centrándonos en el análisis de la economía, Althusser trae a correlato la reproducción de los medios de producción. Los medios de producción, como puede ser una fábrica que produce algo, necesitan de la maquinaria y de la materia prima para llegar a producir eso. Pero sobre todo va a necesitar del obrero, del empleado, del ingeniero, como mano de obra que va a sostener ese medio de producción. ¿Cómo se reproduce la mano de obra que va a ir a trabajar todos los días? Althusser va a plantear, se reproduce a través del salario. Es el salario el que permite al obrero, al empleado, al ingeniero. Hablo todo de no, porque en ese contexto no teníamos el lenguaje binario, por ejemplo. Va a permitir que estos hombres vayan a trabajar. ¿Por qué? Porque tienen asegurada la alimentación, la vestimenta, la educación, algunas cuestiones culturales de acuerdo al salario. Recuerden el concepto de capital cultural de Bourdieu para hacer el análisis de esto. Nosotros ahora tenemos la posibilidad de profundizar esta mirada de Althusser a través de las categorías del feminismo. El feminismo de 1968, ¿sí? En ese momento, ¿sí? De esa ola del feminismo, va a hacer un análisis acerca del salario y cómo se fue construyendo el salario para el capital. El salario significa el gasto en mano de obra. Cuando al obrero varón se le paga el salario familiar, se produce el corrimiento de la mujer a ser ama de casa y esposa y madre. Se la saca de la producción, netamente en relación a la fábrica. Cuando se la saca de la producción, se la pone en el hogar. Cuando se la pone en el hogar, se asegura que los hijos de ese obrero vayan a la escuela y que alguna vez ocupen el lugar del obrero, el lugar del empleado, el lugar del ingeniero. Pero también se asegura que ese obrero varón, ese ingeniero, ese empleado vuelva a su casa y encuentre la comida, la vestimenta que va a asegurar que luego vaya al otro día a trabajar. Este análisis se ve profundizado cuando Althusser propone 3 categorías que vamos a retomar, categorías conceptuales. Propone entender y nombrar la realidad desde este modo. Aparatos de Estado, y va a decir que el aparato del Estado se divide en 2 grandes aparatos, el aparato ideológico del Estado y el aparato represivo del Estado. El aparato ideológico del Estado funciona preponderantemente con ideología y da como ejemplo la familia, las iglesias, el matrimonio, los medios de comunicación. El aparato represivo del Estado funciona especialmente a través de la fuerza y va a nombrar a los militares, la policía, la gendarmería. Pero ¿cuál es el plus que le hace a esto? Obviamente, pensando el contexto y en otros autores de la época, va a decir que el aparato ideológico del Estado funciona especialmente con ideología, pero también funciona con la represión. Pensemos en las categorías que nos aporta Foucault, la vigilancia jerárquica, el examen y la sanción. Y el aparato represivo del Estado, si bien funciona especialmente por la fuerza, también funciona a través de la ideología.
porque para que esa fuerza obedezca la orden que se le da, necesita estar convencida de que está cumpliendo una función. Estas categorías de Althusser son una invitación a volver a desarmarnos, a volver a pensar eso que damos por resuelto y que nos aparece como natural en la cotidianidad de los clubes, de la familia, de los medios de comunicación, de los grupos de amigos y amigas. Esto es una invitación a volver a pensarse. Nosotros nos volveremos a encontrar, esperamos que a través de un Meet, espero que a través de un Meet, pero sincrónico. Enfoquen, utilicen su tiempo, trabajen con otros, organícense. Nos queda poco tiempo, necesitan cerrar ideas, ir cerrando parciales, cerrando el año, pero también disfrutando de lo que uno hace, porque si no estaríamos muy cerca del engranaje de la reproducción. Les dejo un abrazo y espero haber sido clara para poder acompañar luego la lectura de Jesús Palacios de sus escritos sobre Althusser. También voy a enviar algunos audios para acompañar esa lectura. Les dejo un abrazo.